Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer junto con un grupo de amigos, de compañeros, para la actualización doctrinaria, para la difusión del pensamiento nacional, para tratar temas específicos y estratégicos de lo que consideramos que podrían ser de interés para el campo nacional y popular. Y en esta emisión, la última emisión del año, a la cual agradecemos a Hora 60 y a Dedos Mágicos Marcos por estar siempre en la operación, a Mariano, director del canal, por darnos esta oportunidad y tener fe en nosotros, y a ustedes por bancar siempre las emisiones del programa. Muy bien, para esta emisión vamos a tratar el deporte y la cultura del encuentro. Para eso hemos invitado al señor Víctor Lupo. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Muy bien. Víctor, vamos a tratar el deporte y la cultura del encuentro. Pero antes que nada, lo primero que hacemos en el programa siempre, ¿quién sos y a qué te dedicas? Bueno, ya no me dedico, estoy jubilado, así que... bueno, me dedico... Hace más de 45 años que milito dentro del movimiento nacional con los temas del deporte, ¿no? He tomado desde mi militancia juvenil, yo era jugador de básquet, estaba en la Universidad de Tucumán, yo soy tucumano, estudiando abogacía y me introduje en el peronismo, en la juventud peronista, y desde ahí todo el camino a partir de un discurso del general Perón en 1973 a los jóvenes, que nos dice: vayan a los clubes, que es el mejor lugar para la formación de dirigentes junto a las universidades. Totalmente. Comenzamos este trabajo con un grupo de jóvenes compañeros, primero de mi provincia, después de otras provincias. Muchos han trascendido a nivel nacional, como el ingeniero Jorge Becerra, que fue el capitán de la selección argentina de básquet durante mucho tiempo. Es el tío de Escola. Sí. De la generación dorada. Claro, él es el tío. Jugó muchos años, él jugó en la década del 70 con ese maestro que tuvimos nosotros, que fue Jorge Canavesi, que fue el técnico de la selección nacional de básquetbol, que en 1950 sale por primera vez campeona del mundo. Y bueno, ahí fuimos junto a otros compañeros, algunos que ya no están, a los cuales le dedico el libro, como a mi maestro Carlos Toyama, que fue 3 veces diputado por la provincia de Mendoza, o al embajador Eduardo Cavadini. Todos hemos militado juntos en la actividad deportiva, con distintos nombres. Hoy estamos todos en el movimiento social del deporte. ¿Fuiste funcionario público también? Fui varias veces funcionario, fui desde muy joven asesor en la dirección de deporte de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Luego fui asesor en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Fui subsecretario de Deporte de la Nación y 2 veces director de deporte de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, así que tenés, por lo menos en la administración pública, bastante conocimiento. Sí, pero no es a lo que más me dedico, digamos, porque siempre han sido tiempos muy cortos, más para apagar incendios que para construir, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco, básicamente, de tu libro, El deporte en la cultura del encuentro, deporte y fe, que acá tenemos un ejemplar que muy amablemente nos regaló Víctor, que viene con un CD, y la pregunta que te voy a hacer es obvia: ¿por qué hiciste este libro? Bueno, este es el 6º libro que escribo, ¿no? Yo escribí en el año 2002 un libro que se llama Historia Política del Deporte Argentino, que es un libro que abarca de 1610 al 2002, que es un libro que se estudia en 14 universidades como libro obligatorio, que comencé a escribir porque recién te nombraba a uno de mis maestros, al profesor Canavesi. Tuve otro que era el profesor Zen, que fue director de deporte del general Perón en la ciudad de Buenos Aires del 50 al 55. Y una vez me animé a preguntarle al profesor Canavesi
por qué no había nada escrito sobre política deportiva. Y él me contestó, como son los hombres de aquella época, nosotros hacíamos la revolución, no teníamos tiempo para escribir. Claro. Entonces yo creo que esto que se iba a perder con el tiempo, había que llevarlo. Y lo llevé en ese libro, luego hice 100 ídolos porteños, que hay muchas de las figuras de los ídolos y de quienes construyeron aquella época, después 100 ídolos tucumanos, y luego ya empecé a escribir, a partir de Francisco, escribimos con distintos curas y compañeros un libro que se llama Francisco, la alegría que brota del pueblo. Ajá. Luego hicimos Francisco habla de política, y este libro, que no lo pensaba escribir, porque no, lo que hice era un documento, porque Francisco en el papado, en un año de su papado, había hablado más de deporte que todos los papas anteriores. Sí. Entonces le envié con el padre Pepe Di Paola, que es mi amigo, que el famoso cura Pepe, exacto, que iba a verlo a Roma, un documento sobre el tema deportivo, tanto internacional como nacional, como el deporte, el juego, que luego se convirtió en deporte con la revolución industrial, había entrado en una etapa de corrupción, de violencia, de doping. Sí. Y advertí en ese documento hace 4 años de lo que se venía, que era para terminar de romper el tejido social de una nación, que es el juego online. Sí. Cosa que se aprobó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, esta advertencia, que la Iglesia está al tanto, que salió con duros discursos, porque está en contra, porque un chico, un menor de edad, con una tarjeta que la tiene por la asignación universal por hijo y con un teléfono celular, puede entrar a jugar en cualquier momento. Sí. O sea que esto va a entrar en una de las peores adicciones que se prevé para el futuro, que es la ludopatía, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Por qué la cultura del encuentro, deporte y fe, lo titulaste? En la tapa claramente vemos al Papa Francisco, que tiene que ver con el movimiento nacional, el deporte y la cultura. Mira, el documento, cuando le envié, te voy a contar una cosa sin nombre, porque cuando yo le envié el documento, el padre Pepe regresó y el Papa Francisco le contó que casualmente iba a hacer un congreso de deporte y fe por primera vez en el Vaticano. Sí. Cosa que se realizó. Él presentó el documento, vino un dirigente al año, lo llama al padre Pepe, que querían hacer una cosa parecida, uno de los dirigentes de los clubes más grandes de Buenos Aires, y que quería que él vaya a hablar del deporte y los pobres. El padre Pepe le dijo: no hay deporte para pobres, hay deporte para ricos. Claro. Pero el que puede ir a hablar mejor, porque le envió un documento al Papa Francisco, es Víctor Lupo. La contestación de ese dirigente dice: ese en este club no entra. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Que ellos habían estado en el Congreso de Deporte y Fe, Sí. estos dirigentes, y habían leído este documento que los trata muy mal a los dirigentes del fútbol, que dieron ese espectáculo hace 2 semanas, ese espectáculo terrorífico que fue Boca River, ¿no? Exactamente. No digo el nombre de ese dirigente porque a los meses murió, siendo muy joven, un dirigente muy joven. Entonces yo creo que no se puede hablar con alguien que no se puede defender de esto. Claro. Pero bueno, ahí es donde me decidí a escribir el libro, porque veía que el libro había tocado en el tema de en contra de la cultura del descarte, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso se llama el deporte en la cultura del encuentro, lo que propone Francisco para superar el capitalismo, la cultura del descarte, como él dice, la exclusión, el capitalismo que ha destruido, que mata, porque mata. Hay que decir que el capitalismo mata, no es que es solamente un objetivo económico. Creo que ha destruido en estos últimos 100 años mucho más de lo que se destruyó en las guerras de muchos años antes en el mundo. Entonces, por eso la cultura del encuentro. ¿Cómo se puede hacer la cultura del encuentro?
Y el libro se trata de eso, contar cómo fue la historia del deporte, cómo se distribuyó en el mundo a través del Imperio Inglés, luego de la Revolución Industrial, cómo entró en la Argentina, cómo en la Argentina a través de los clubes se fue dando ese fenómeno del deporte, cómo gracias a un gran presidente que tuvo la Argentina, que se llamó don Hipólito Yrigoyen, se logró que el deporte se masificara por dos leyes, porque los liberales normalmente dicen que no hay que hablar de deporte y política, no hay que mezclar la política con el deporte. Yo le digo que siempre estuvo mezclada, porque gracias a la política se pudo masificar el deporte. Con estas dos leyes de don Hipólito Yrigoyen, que la da durante su mandato, que son la ley del descanso dominical y la ley de las 8 horas de trabajo. Eso permitió que el pueblo tuviera más tiempo libre, se reuniera en los clubes y se practicara deporte. Después el pueblo mismo eligió, de los deportes que habían traído los ingleses, qué deporte elegir, y lo eligió el fútbol, ¿no? Que es algo que es yo creo que es una herramienta cultural en la Argentina, más que se esté usando mal es otro tema. Claro. Pero si vos hablás de cultura, tenés que hablar del fútbol en nuestro país. Exactamente. Con lo que mencionás vos, para ir un poco de principio a la actualidad, ¿cuál fue el desarrollo del deporte que vos mencionás a partir de la Revolución Industrial? ¿Y qué valores positivos anticapitalistas tiene el deporte? ¿Qué es lo que levanta Francisco, por ejemplo? Mira, Francisco levanta el deporte como un acto educativo, una herramienta educativa, ¿no? Que la levanta todo el pueblo argentino. Francisco es parte de ese pueblo. ¿Cómo fue en nuestro lugar? Un catedrático holandés, un Seaga, en su libro Homo Ludens, dice que el juego es anterior a la cultura. Exactamente. ¿Por qué? Porque un niño cuando nace juega con la teta de su madre, juega cuando empieza a gatear, juega cuando empieza a caminar, juega cuando va al jardín y encuentra a su primer amigo o al otro, distingue lo que es el otro, cuando empieza a jugar. Todo es un juego en la vida del hombre. Esto es un acto educativo, el hombre se educa a través de esto. Eso fue el deporte en la Argentina. El deporte era una parte esencial de la educación. En la época del general Perón, en la Argentina, había una frase de los griegos que decía, el deporte es escuela de vida. Exactamente. Y en ese trabajo, que es la época dorada del deporte, todos piensan que cuando yo digo esto, del 43 al 55, creen que es por los títulos, las medallas, que fueron muchísimas las que se ganaron, y no es por eso. Es porque el deporte se masificó de tal manera. ¿Por qué? Porque al tener mejor calidad de vida el pueblo argentino podía dedicarse también a la actividad deportiva. Exactamente. Entonces, tal es así que la Confederación Argentina del Deporte, que es quien organizaba y manejaba el deporte en la Argentina, porque hay que decir que la Secretaría de Deporte es un invento de la dictadura, no siempre estuvo. Esa confederación había lanzado en 1946, junto al gobierno de Perón, una consigna que era por 5 millones de deportistas, en una población de 15 millones de habitantes. Eso se logra en 1954. En noviembre de 1954, el deporte le hace un homenaje al general Perón en el Obelisco, sobre la calle Corrientes y la 9 de julio, en un desfile que dura como 7 o 8 horas de todos los deportistas. ¿Qué habían logrado? Que el 30 al 33% de la población realice una actividad física deportiva. Hoy no se mide porque sabemos la respuesta. Sabemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El flagelo que tiene hoy nuestro país, anunciado por el ministro de Salud en el año 2010, han pasado 8 años de esto, cuando dijo, estamos entrando en una gran epidemia de sedentarismo y obesidad. Exactamente, sí. Entonces, esto es lo que hay que combatir. ¿Y cómo se combate esto? Educando en el deporte. ¿Y cómo se educa en el deporte? En la escuela, en el club o en la capilla, como dice el padre Pepe, las 3C, que le sumó a las 3T
del Tierra, padre, techo, trabajo, y las 3C, club, capilla y colegio. Y colegio. Entonces es por lo cual ellos están trabajando en las villas, que están, si no el chico va a las otras 3C, calle, cárcel, cementerio. Categórico. Es gravísimo. Categórico, ¿no? Categórico, entonces, sí. Bueno, porque ¿qué pasó? A la destrucción de los clubes, al vaciamiento de los clubes, ¿cuál es el lugar de los jóvenes hoy? La esquina. La esquina, sí. Y la esquina no tiene docente. Sí, como decía Perón, los potreros eran las escuelas de delito más comunes. En aquella época. En aquella época. Y hoy volvemos a repetir la misma fórmula. Parece. Mucho más grave. Mucho más grave. Porque hoy hay un tema que es mucho más grave, que es el narcotráfico. Sí. Entonces, esto, ¿por qué sucede en nuestro país? Por muchas consecuencias. Porque no se cumplen las leyes, porque este país tiene leyes magníficas, una ley que dejó en 1974 el general Perón, que era la Ley Nacional de Deporte 20.655, en donde él tiene toda una historia esto. Yo te contaba recién que la Secretaría de Deporte es un invento de la dictadura. Sí. Y es un invento de la dictadura de Onganía, de un hombre que se creía Dios. Sí. Entonces todos sus funcionarios tenían que ser como dioses. Entonces él arma la Secretaría de Deporte, pone un dios del deporte. Vuelto Perón, se da cuenta de lo que sucede y no la saca. ¿Pero qué hace? Hace una ley donde arma el Consejo Nacional de Deporte, que es un consejo integrado por todas las regiones, las provincias, los deportistas, las federaciones y los clubes. ¿Qué hacen con eso? ¿Qué tiene de función el Consejo Nacional de Deporte? Dictar la política deportiva para que el secretario de Deportes solamente la cumpla. O sea, El Consejo Nacional dicta el presupuesto y la política. Hace una especie de congreso o legislatura del deporte. Esta idea no se plasmó nunca. ¿Por qué? Porque nunca se cumplió la ley. La cumplimos durante 2 años y 8 meses que yo estuve de subsecretario de Deporte, y luego se la dejó de cumplir. Esta ley se la actualizó en el año 2015, y bueno, y este gobierno no quiere ni verla, siquiera ni la mira la ley. Actualización que se realizó porque tenían algunas cosas con el paso del tiempo, que era el presupuesto, porque ya el PRODE no existía, que era la base del presupuesto, y el tema que los dirigentes federados del deporte argentino habían perdido la credibilidad que tenían cuando se realizó la otra ley en 1974. Y hablando de leyes y de constitución, ¿tiene la constitución o famosa constitución del 49, tiene un capítulo especial para el deporte, no? Tiene el capítulo de cultura. De cultura. Porque en aquella época no se hablaba de deporte, se hablaba de cultura física. Cultura física es el título. Entonces la cultura física era parte de la Constitución del 49, cosa que nunca más la intentamos poner en la Constitución del 94, pero como es una Constitución totalmente liberal, exacto, no nos escucharon, no nos dejaban ni opinar, ¿no? Sí. Hay algunas constituciones provinciales que la pusieron, la de la provincia de Tucumán la tiene como derecho constitucional. Víctor, actualmente, ¿cuáles son las deficiencias más grandes de infraestructura o de cultura deportiva o de cultura física que tiene la nación? No, de infraestructura no. A ver, siempre se puede tener mejor infraestructura. Nuestro país está plagado de clubes que están vacíos. ¿Clubes de barrio? Claro, los clubes que acá en Buenos Aires se conocen como clubes de barrio, pero los clubes, que es uno de los temas que este gobierno ha venido a atacar. Y que también se lo considera como una organización libre del pueblo. Exactamente, en aquella época que eran organizaciones, claro, son privadas, no son públicas. Pero este gobierno, cuando viene con la idea de las sociedades anónimas deportivas, sí, todos los periodistas creen que vienen solamente por River, por Boca, por Racing. No vienen por eso, vienen por una... Es más largo el tema. ¿Por qué? Porque hasta el año 74, desde fines del siglo XIX, se construyeron los clubes. El pueblo fue construyendo sus clubes. Esto llegó hasta el 76. En el 76 entró con el golpe militar, el nefasto golpe militar del 76,
entra una nueva ideología deportiva, que había que vaciar los clubes. ¿Y por qué había que vaciar los clubes? Porque son peligrosos. Porque son peligrosos. Porque los jóvenes estaban ahí. Entonces, se educaban, se organizaban ahí. Exactamente. Molestaba. Entonces empiezan el vaciamiento de los clubes y traen la nueva ideología, que es construir playones deportivos y polideportivos. Sí. Algo que lo descubrimos con el tiempo. Esto comenzó en el 76. Vuelta a la democracia, todos los funcionarios de todo el país, de las provincias, los municipales, siguieron con el mismo tema, construyendo ellos polideportivos para el municipio, para la provincia o para la nación. Grandes monumentos vacíos. Hay varios, te puedo decir. Si vos vas por la ruta 2, vas a ver dos, uno al frente del otro. El día que veas un chico, sacalo en el medio de comunicación, porque no, es imposible. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué vaciaron los clubes? Y esto vino de la mano, nosotros nos dimos cuenta tarde, por eso viene en un CD, viene una canción que se llama Club de Barrio, sí, que la realizó un cantor, un autor tucumano que se llama Mario Cabrera, sí, apenas salió de ver la película Luna de Avellaneda. Porque esa película estéticamente es extraordinaria. ¿Por qué motivo? Porque es estéticamente, pinta lo que era un club de barrio. Sí. Pero ideológicamente es el caballo de Troya que hoy quiere llevar a cabo este gobierno. El director de esa película no debe haber vivido nunca, entrado a un club para ver esto. ¿Cómo termina la película? Vendiendo el club y entregando para hacer un shopping. Cosa que ningún dirigente nacional y popular de nuestro país entrega a su club, tenga la ideología que tenga. Exacto. Sí. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de eso y se hizo eso, el club, que dice: la llave de mi club no las entrego. Y esta es la lucha. ¿Y por qué? Te digo que es otra ideología, la que trajeron los militares. Porque si vos observás los playones o los polideportivos, te vas a dar cuenta que no tienen el único lugar de encuentro que tenían los clubes, que es la cantina. Exacto, también. Claro, no tienen los polis no tienen cantina y no tienen identidad. Entonces, al no tener identidad, nadie es hincha de un polideportivo. No, no tiene identidad. Es una cuestión de servicio, como un gimnasio. Por eso, la primera canción del CD es una canción que le escribió Jorge Bergoglio en el año 2001. Ah, mirá. Que se llama Bailecito de la Identidad. No es casualidad todo lo que estoy juntando en esto. Lo que pasa que a partir de esa época al deporte se lo tomó como una actividad más de recreación. Exacto. Hasta que el Papa volvió y en Roma dijo: no concibo la educación sin el deporte. Y también dijo otra que, para retomar lo que estás diciendo, también dijo: mi identidad cultural es San Lorenzo. Es San Lorenzo de Almagro. Y se lo dijo a Tinelli cuando le fue a entregar la copa en un día muy malo para el Papa Francisco, porque la noche anterior se había matado su sobrino con su sobrina en un choque de auto. Sí. Entonces, él tiene tiempo y... ¿Por qué? Porque el Papa Francisco se formó en esa cultura del deporte de la escuela de vida. Sí. Esa cultura que él la lleva ahora y en su papado la cambia cuando arma Escolas Ocurrentes, que es la escuela del encuentro, la cambia por otra frase, que visto del mundo de donde lo ve él, es verdad. El deporte es una escuela de paz. También. Sí, Cambia escuela de vida por escuela de paz. Porque salva a todos esos millones de chicos, de jóvenes, incluso de adultos, que son descartados por la cultura del descarte. Y que además están en guerra. Como él dice, en guerras por parte, pero hay una guerra. Sí. Entonces, esto es el centro del tema deportivo. Si un dirigente no entiende esto, por eso yo me rebelo cuando los dirigentes dicen no hay que mezclar la política con el deporte. Yo creo que es cierto en la parte que dice la política partidaria, pero no es cierto porque la política, como decía Aristóteles, por acción o por omisión, todo hecho del ser humano es política. Exactamente. Y es una prioridad del dirigente político de difundir y promover el deporte y también ser coherente con lo que uno dice. Bueno, eso es otro tema. Tendrían que estar formados los dirigentes políticos, que es el problema que tenemos
en un país que se ha convertido la política en un ser mediático. Cuando aparece 2 o 3 veces en la televisión ya tenés derecho a ser concejal, a hablar de cualquier cosa, y ninguno está formado en una actividad. Por eso aquel discurso de Perón a los jóvenes, yo les pido a todos los jóvenes que estén escuchando, viendo, que lo lean, no fue un discurso que lo dio él, sino fue una asamblea de participación de los jóvenes con él, donde los jóvenes le decían y él le contestaba. Y muchos de los jóvenes que estuvieron ahí salieron con la idea de que este general Perón, este gran estratega, estaba chocho, estaba viejo, y no, el general Perón estaba hablando para 50 o 60 años después. Exactamente, y lo que vos decís, eso, los dirigentes actuales que no son lo que dicen ser, deberían recordar otras cosas que decía Perón. Por ejemplo, el deporte en nuestra patria es una herramienta central de la construcción de un poder político para la conformación de una comunidad organizada. Así que dentro de cualquiera que dice ser político o militante político, debería habla ser... de la comunidad organizada, porque la hablan y no sé si la vieron. Digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una de las organizaciones del pueblo fundamentales, donde se basa la comunidad organizada, los clubes centralmente en la actividad. Que estaría bueno que dejen un poquito esa obsesión por tener una unidad básica y vayan a organizar, que vayan a hacer propio los clubes. Mira, lo que estás diciendo vos, lo dijo Perón aquel 13 de septiembre de 1973. No sé cuántos años pasaron, calculalo vos cuántos años pasaron. Mucho. Pero bueno, con este programa, Víctor, buscamos un poco volver a la reactualización doctrinaria, a difundir el pensamiento de Perón, actualizarlo con las complejidades que eso lleva. Es un desafío, pero es un desafío que nos animamos a dar para que esos muchachos que se disfrazan, que piensan que con una camisa y una corbata alcanza... No alcanza con eso. No, yo creo que hay que, digamos, y además Perón, ya en todos sus últimos años, él veía que nos convocaba a especializarnos en un tema. Vos no podés hablar de todo. No puede ser que no haya un dirigente que cuando le pregunten sea capaz, como decía ese gran cura, maestro de los curas que fue Gera en la Argentina, y yo de eso no sé. Sí. Simplemente eso. Cuando hablamos de la epidemia actual, que es el capitalismo, y su consecuencia más directa, el sedentarismo, espiritualmente, ¿cómo afecta eso a las personas? ¿Y qué bases fuertes tiene la fe y el deporte para volver un poco más, fortalecer un poco más el espíritu y a las personas? Mira, el deporte entendido como se tiene que entender al deporte, que es la participación, la competencia. Canavesi escribió una doctrina que nosotros le llamamos la doctrina Canavesi, que decía, no hay deporte sin maestro. Maestro puede ser un profesor de educación física, puede ser alguien especializado en el tema, alguien que guía al chico. Y para que haya deporte tiene que haber por lo menos 2 o 3 prácticas semanales y una competencia el fin de semana, porque el deporte también es competencia, claro. No la competencia del capitalismo. Claro, por eso, ¿cuáles son las diferencias entre el deporte bien entendido y la que nos metió en la cabeza y nos lavó el cerebro el capitalismo con el sport business? El deporte bien entendido es que vos no podés competir, no podés jugar si no hay un rival. Sí. Vos tenés que practicar para ganar, para jugar, pero especialmente para formar una generación de amigos. Exactamente. El deporte capitalista es aquel que lo descifraron tan bien, el segundo no existe. Exactamente. El segundo existe, porque si no está el segundo, vos no jugás. Exactamente. El próximo partido no jugás, no existe el deporte. Entonces, el tema es cómo vos vas formando en la educación a través de esta herramienta fundamental que se inventó, que es el deporte. Exactamente. Que vos podés educar, porque... ¿Y qué es un juego? Es un juego, pero a través del juego lo educás, porque lo educás a ganar, lo educás a perder, lo educás a respetar las reglas, porque hay un árbitro que es el que hace cumplir las reglas. Exacto. Lo educás
respetando a los mayores, que es tu maestro. Todas cosas que se perdieron. Exactamente. Para consolidar un poco con lo que decís, el deporte, como ninguna otra actividad humana, está colmada de valores intangibles, a los cuales introducen a chicos y jóvenes. Respeto, cooperación, relación social, amistad, convivencia, lucha, responsabilidad, justicia, preocupación por el otro, compañerismo. Son categóricos los valores que maneja. Por eso, son categóricos los valores que te estoy contando y que se van dando a través. El ingeniero Becerra, que compitió de muy chico, a los 17 años jugaba en la Selección Nacional de Básquet, siendo mendocino, no vivía en Buenos Aires. Él dice que el esfuerzo vos lo realizás en los entrenamientos. El partido es la fiesta del esfuerzo. Es la fiesta del esfuerzo. O sea, cuando vos vas... No es una cosa de vida o muerte. No es una guerra. Es la fiesta del encuentro con el otro, que podés ganar o podés perder, y que te esforzaste vos para practicar con tu grupo de... Porque no siempre es solo. El deporte no es solo, el deporte es en equipo, aunque sea un deporte como el tenis, pero siempre hay un equipo que te acompaña. Entonces, estos son los valores que se fueron perdiendo, y estos se fueron perdiendo por la aparición de todas las redes sociales que han llevado a una locura, ¿viste? Y que desde muy chico están los chicos viendo televisión. Entonces, vos querés hacer cosas que no las podés hacer, que la pueden hacer algunos. Lo que hace Messi es para algunos tocados, digamos, ¿no? No es que vos podés tenerlo como imagen para tratar de llegar lo máximo que se llega. Pero no es una frustración si no llegás a ser Messi. Entonces, lo que han metido que vos estás frustrado porque no llegaste. Claro. Y la única forma de tener éxito es Messi o nada. No, y además que tenés que abandonar todo. ¿Por qué tenés que abandonar todo? ¿Por qué tenés que abandonar el estudio? Claro. Si vos tenés tiempo cuando sos joven. Claro, por eso llama la atención cómo nos dicen un montón de cosas que por ahí no son tan así. Pero dice, no, para el deporte de alto rendimiento, y mira, yo te doy los dos últimos... Que ya hay que tener dinero o banca para poder practicar. Pero las dos últimas medallas de oro, que yo la veo desde dos puntos de vista, los dos que ganaron para Argentina medalla de oro, es Pareto, que es médica, y el de Vela, que es ingeniero. Sí. Entonces, también que me demuestra al revés esto, que los que ganaban las medallas de oro en los Juegos Olímpicos en la década del 40 y el 50 eran Delfo Cabrera, que era bombero, que trabajaba de bombero, Pascual Pérez, que levantaba uvas de Mendoza, y otro boxeador que trabajaban. Walter Lemo trabajaba, Osvaldo Suárez trabajaba, todas las figuras de aquella época trabajaban. No puede ser que lo lleven, dice no, porque si no, no se llega. No es así. Claro. Y ya hay muchos países que han demostrado que no es así, que también podés estudiar. Pasa que al país lo partieron en pedacitos en la Argentina. Sí. Entonces vos vas a la escuela y ya no tenés deporte porque ya no hay deporte. Yo pregunto, en las últimas 4 décadas, ¿cuántas escuelas con campos deportivos como en el 50 se hicieron? Yo te hago esa pregunta nada más. Inventaron, junto con la ideología esta que te decía, de los polideportivos y de los playones, hacer los colegios con los famosos Zoom. Salón de usos múltiples. Los Zoom son como aquellos sofacama que no sirven ni para sentarse ni para dormir. Claro. Hasta las viviendas están con ese concepto de Zoom. Bueno, eso es un... digamos, culturalmente parece que nos está cagando por todos lados. En vez de aprender de nuestra historia cultural, que no es un gobierno, porque es toda la historia del siglo XX, del siglo XIX, cuando este país en 1870 o 1880 teníamos 1,5 millones de habitantes. Sí. ¿No? Y se introduce, hay una inmigración hasta 1930 de 3,5 millones de migrantes. Eso es lo que se forma, lo que formó nuestra cultura. Y eso trajeron sus juegos, eso trajeron el deporte, eso trajeron... ¿Y cuál fue la gran herramienta para que eso se distribuya en todo el país? El ferrocarril. Exactamente. Casualmente. El ferrocarril, donde llegaba una estación, llegaba una cancha de fútbol, una cancha de paleta, una cancha de bocha, y se iba. Si vos
haces un seguimiento de cómo se llaman los clubes en todo el país, vas a ver Central Córdoba, todo tiene que ver con las líneas de ferrocarril que llegaban a cada uno de los lugares. También nos rompieron el ferrocarril. Otro de los conceptos que, para recordar un poco los clubes de barrio, la mayoría se llaman Club Social, Deportivo, Cultural. No, al revés, es club cultural, social y deportivo. O sea, por último era lo deportivo. Eso también... Social, cultural. Claro, porque todos tenían un teatro, tenían una biblioteca, se hacían los bailes de carnaval, se conocieron nuestros abuelos, todos se conocían en el club. Por eso te decía que estéticamente es muy bella la película Luna de Avellaneda. Sí. Pero lo que traía escondido atrás es la ideología del liberalismo en ese final que le dio a la película. Sí. A ver, ¿qué me podés decir con lo que te voy a decir, Víctor? La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. El sistema idolatra al dios dinero y descarta a los no productivos. Nuestra fe es revolucionaria porque desafía la tiranía del dios dinero. Bueno, vamos a empezar al principio. Muy bien. El deporte nace, como te dijo, cuando se produce la revolución industrial. Con la revolución industrial nace el capitalismo. Exacto. El deporte no nace como capitalista. ¿Por qué? Porque... ¿No se para de la máquina? No, grandes cantidades de seres humanos se trasladan desde el campo, donde normalmente tenían su juego y su actividad física, a trabajar en las metrópolis, que se van formando con las nuevas fábricas. Y ahí trabajaban, sí, al estilo capitalista, 12 o 14 horas por día. Sí. Entonces, esos que van perdiendo su lugar donde nacieron, su lugar, están exiliados, digamos, son los que forman los clubes. Ahí es donde se forman los clubes. Ahí nacen. ¿Y nacen por qué? Y los vecinos de tal campo que vinieron para acá, o de tal actividad que se juntaban, o los que hablaban el mismo idioma, así se van formando los clubes. Entonces los clubes eran la única organización libre que le quedaba a la gente, a ese pueblo, que esto es lo que dice ahí el general Perón. Cuando habla de esto, es eso, porque eso que nació anticapitalista, no anticapitalista, nació por una necesidad del momento de esa población, pero no como una ideología del capitalismo, ha sido a través del tiempo la mejor herramienta que hoy tiene el capitalismo para la cultura del descarte. Exactamente. ¿Por qué? Porque solamente han inventado la cultura del podio, donde solamente sirven los que ganan. ¿Y esto desde cuándo viene? Yo en el deporte, en el libro, lo pongo desde los Juegos Olímpicos en México en 1968. ¿Por qué? Es la primera vez que se televisan los Juegos. Ahí, el dueño de la fábrica más grande que tenía Europa, o que iba a ser, que es el de las 3 tiras, sí, se da cuenta del gran negocio y del negocio del espectáculo. ¿Por qué? Entonces, en esa sociedad entre el deporte y la televisión, salen a buscar, en ese matrimonio ilegal, como le digo yo, salen a buscar un tercero. Y el tercero, que ingresa a partir del Mundial de Fútbol de 1978 en la Argentina, es la primera bebida cola del mundo. Cuando se apoderan de eso, se apoderan del deporte. Cambian, el dueño de las 3 tiras pone una persona, que lo nombro en el libro, a copar todas las federaciones internacionales. Y hoy los dueños son ellos. ¿Los dueños son ellos? Pero totalmente. Te ponen, no esa fábrica solo, sino esa corporación que se llaman hoy FIFA, Comité Olímpico Internacional. ¿Viste? Los dirigentes se enojan mucho, porque dicen, no, los valores olímpicos. Los valores olímpicos se perdieron a partir de esa fecha, que es la década del 70. Ellos dicen, no, pero el deporte espectáculo. Bueno, el espectáculo es otra cosa. Es Tinelli haciendo el baile del caño, es espectáculo. Entonces, usan al deporte como una actividad. Y eso han ido achicando la cantidad de deportistas en todo el mundo. Por eso, la epidemia de sedentarismo y obesidad que sufre el mundo, no lo sufre Argentina. Claro, solo. Sí. Y ellos cada vez más ricos,
cada vez más rico, más corrupto, es lo que pasó con el FIFA Gay. Sí. ¿Qué pasa con el FIFA Gay? Cuando aparece una empresa poderosa de América del Norte, los denuncia y van presos, porque esa empresa no participaba en la FIFA. Claro. Es Bill Clinton el que hace la denuncia. ¿Por qué? Porque le quitan el Mundial. El Mundial de Qatar le correspondía a Estados Unidos. Entonces, todo eso que votan, que cobran, bueno, llevan hacia eso. Y en el Comité Olímpico también se ha transformado lo mismo. Todos los Juegos Olímpicos, a partir de los 70, hay actos de corrupción. Bueno, el alcalde de Río de Janeiro, que hizo el último en el 2016, está preso. Sí. Está preso por el tema de las construcciones, porque han hecho... De los puentes que se caían, de los estadios que no Sí, se bueno, veían. de los estadios, pero es que está acá porque no se investigó todavía lo de los Juegos Juveniles Olímpicos, que decían que iban a gastar una plata y gastaron 5 veces más. 7, 8 veces más. Digo, sin control todavía, porque no hubo un fiscal que entre a investigar. Sí. Entonces, pero es todo corrupto, no es que una persona sea corrupta. Claro. La actividad no puede ser. Y como siguen para adelante, vienen por los juegos online. Yo acá en el libro digo, por ejemplo, hace 10 años, China gasta en los juegos online, que lo maneja por supuesto Inglaterra, Claro. el juego gasta 500.000 millones de dólares por año. Sí. Entonces, son cifras, viste, imposibles. O el presidente del Comité Olímpico italiano, que es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, terminó preso. ¿Por qué? Por el descenso de la Juventus. Claro. Digamos, o sea, todos se han convertido en políticos, dirigentes políticos, a veces fue diputado italiano, digamos, y todo pasa lo mismo. Ahora el gran Che, un dirigente, lo acaban de correr del Comité Olímpico, que era el que manejaba a todas las asociaciones olímpicas del mundo. Lo acaban de correr por acto de corrupción, de corrupción tanto en el juego como en sus países. Sí. Porque estaba provocando en su país un golpe de Estado. Entonces, esto, si no lo cambiamos de raíz, va a ser difícil. No se puede vivir con el sistema. Pie adentro y un pie exactamente. ¿Cómo Esto es lo que propone Francisco en la cultura del encuentro. Esto nada más, no es tampoco pero cosas raras, ¿eh? Sí. ¿Cómo podemos un poco hacerle la guerra a esta... Formando nuevos dirigentes que estén en este pensamiento del deporte como escuela de vida, escuela de paz, y que lleven a sus clubes y a sus federaciones esa formación. Hay que recuperar los clubes. Acá se hizo una ley, que es algo que el Movimiento Social del Deporte, 2 dirigentes mendocinos, propusieron en el año 2010 a la presidenta Cristina Kirchner, que recién se convirtió en ley a fines de octubre del 2015 y no se la cumple. Esa ley era, si tenemos 3 millones de chicos en la asignación universal por hijo, le damos educación porque están obligados a ir a la escuela, le damos salud porque tienen que tener las vacunas, el carnet, le faltaba solamente el deporte para hacer un círculo virtuoso. Le proponemos eso, cuando vamos a hacer la ley, todos los partidos políticos, todos, deciden, bueno, pero no hay presupuesto, no se puede cobrar un impuesto a las bebidas y al alcohol como pretendíamos nosotros, porque se van a destruir las economías regionales. Sí. Yo me pregunto, 3 años después, ¿están florecientes las economías regionales? Todo lo contrario. Bueno, entonces, no era culpa de este mínimo impuesto que iba a servir para algo revolucionario como fueron los Juegos Evita en 1948, que es ingresar de golpe a los clubes, a la práctica deportiva, a 3 millones de chicos para que dejen de estar en las esquinas. Exactamente. Sí. Esto es una propuesta, pero cualquier gobierno la tiene que cumplir. Es prioridad nacional que esto ocurra. De la sana educación de los jóvenes va a venir el futuro. Y bueno, ahí tenés para educarlo. En la escuela, te vuelvo a repetir, colegio, club, capilla de cualquier religión, no la católica. Está muy bien. En cualquiera de las capillas. Y esto, por eso la tapa del libro, el que aparece arriba es San Juan Bosco. Sí, Don Bosco. Porque Don Bosco,
cuando, aún en contra del Vaticano, cuando él empieza con su trabajo, que luego se forman los salesianos, ¿él qué hace? ¿Qué descubre en esa Italia de ese momento? Chico en la calle. ¿Y qué hace? Hace los famosos oratorios. ¿Qué son los oratorios? Los oratorios son lugar para vivir, porque los chicos no tenían, les ponía un galpón, un patio donde vivía, lugar para vivir, lugar para educarse, sí, lugar para la fe y lugar de recreación, les llamaban ellos al oratorio, que es lugar para el deporte. Muy bien. Entonces, eso mismo es lo que está llevando adelante el pensamiento de Francisco. Por eso en el libro está expresado lo que yo creo que es el pensamiento de Francisco en la actividad deportiva. Muy bien. Para ir cerrando, Víctor, a modo de conclusión, dejarnos unas palabras de lo que es la cultura del encuentro del deporte o los compañeros qué podrían hacer. Yo creo que, mirá, los compañeros tienen que salir a trabajar en las periferias. En las periferias. Ese lugar. No en la centralidad. No, porque la centralidad está ocupada por estos temas que te digo que son burocráticos. Plutocracia. Mucho. Entonces, o ir a un club, que se pueden hacer cargo del club, porque los clubes están vacíos. Exacto. Y hay que hacerse cargo de los clubes, que es una gran herramienta para la política. Sí. Que no le tengan miedo a esto que dicen, porque nosotros sufrimos mucho esto. Y los chicos que andan con el deporte nos decían, como si no estuviera dentro de una política la marginalidad nacional. Claro, los chicos que andan en el deporte, sí. Digo compañeros nuestros, que exijan en las escuelas. En la gran época del 43 al 55 había 300 profesores de educación física en el país, 300. Y hoy hay 75.000. Había un instituto de formación, hoy hay 170. Entonces, tenemos la mano de obra. Exacto. Si está conducida hacia una herramienta que no es el deporte espectáculo. Están mejor formados que los profesores de aquella época. Lo que hay es que llevarlo a un fin, ponerle una bandera y un objetivo. Exacto. Que es la patria grande, digamos. Esto es lo que tenemos que tratar de hacer con la dirigencia deportiva. Y cambiar, digamos, dejar de creer en el Comité Olímpico, como creen los dirigentes del deporte federado, porque el Comité Olímpico, y ya hasta los filósofos argentinos, hay un filósofo que lo dijo por primera vez, algo que nosotros escribimos en mi primer libro, el Fondo Monetario Internacional y el Comité Olímpico Internacional entraron a la Argentina a partir del golpe de 1955. Antes, cuando éramos felices, cuando este pueblo era feliz, no existía ninguno de los dos en nuestra patria. Entonces, es fácil descubrir. Si esto va para allá, nosotros tenemos que ir para el otro lugar. Categórico, gente. Para cerrar, es típico de la actividad deportiva unir y no dividir, hacer puentes, no muros. Los dirigentes están llamados a favorecer la función educativa del deporte. Y usando una frase deportiva, Víctor, más pelotas y menos rosca. Más pelota, menos Paco. Muy bien. Como dice el padre Pepe, una gran frase que él dice, donde entra un libro no entra un revólver, donde entra una pelota no entra el Paco. Pero esto, yo le agrego a esto, tiene que ser conducido por maestro del deporte. Muy bien. Muy bien. Vamos cerrando, gente. Muchas gracias por habernos bancado todo el año. Muchas gracias, Hora 60, a Marcos, a Mariano, a los que pasaron, a los que van a volver, a Esteban, a Víctor de Santa Fe. Un gran abrazo a todos. Nos vemos el año que viene. Por favor, sean buenos. Nos vemos la próxima.